Bueno, el coordinador es el doctor Daniel Ormachea. Dani, todo tuyo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniel Ormachea. Yo soy médico cardiólogo, coordinador de la unidad coronaria y del Departamento de Insuficiencia Cardíaca en IMAC. Recuerdo que está el enlace para la inscripción de la asistencia al Ateneo y hoy me tocó coordinar el cuarto Ateneo de la Sociedad de Cardiología de Salta con el tema de la importancia del PET en la endocarditis infecciosa. Nos acompaña el doctor Gustavo Vázquez Páez. Él es actual secretario de la Asociación Argentina de Cardiología Nuclear, es ex vocal de la Federación Argentina de Cardiología y presidente del Comité de Cardiología Nuclear, es codirector de la carrera de especialista en cardiología de la Universidad Nacional de Tucumán y trabaja actualmente en el Centro de Diagnóstico Nuclear de Tucumán. Como panelista lo tenemos al doctor José Salvadores, él es médico infectólogo del Hospital Señor del Milagro y del Sanatorio San Roque. Lo tenemos también al doctor Roberto Lescano, él es médico cardiólogo, especialista en imágenes cardíacas y en Doppler vascular, es ex-fellow del Hospital Italiano y se desempeña actualmente en el Hospital San Bernardo, en el Hospital Santa Clara, en el Sanatorio San Roque y en Alto de Salta. Y nos acompaña también como panelista el doctor Enrique Jáuregui, él es cirujano cardiovascular del Hospital San Bernardo. Vamos a iniciar con la presentación de un caso clínico que va a estar a cargo del doctor Nievas Renzo. Él es residente de tercer año de cardiología en IMAC. Bueno, muy buenas noches. Bueno, como dijo el doctor, mi nombre es Renzo Maximiliano Nievas, residente del Instituto Médico de Alta Complejidad. En esta ocasión vamos a hablar de un caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 63 años, con antecedentes patológicos de hipertensión arterial y enfermedad de Chagas, el cual consulta, digamos, el nosocomio de su localidad por debilidad del miembro inferior izquierdo. Es un paciente que lo derivan desde el interior, por presentar paresia en el miembro inferior izquierdo, que comenzó hace aproximadamente 12 horas, que fue acompañado del registro de hipertensión arterial y además en el interrogatorio refería decaimiento, hiporexia ya de una semana de evolución, pero no refería registro febril. Como un dato de relevancia, el paciente refería una consulta odontológica por un traumatismo facial que presentó mientras se encontraba jugando al fútbol, lo cual lo llevó a una pérdida de la pieza dentaria, un incisivo anterior, por lo cual fue sometido a un implante de perno y corona. El paciente en su ingreso presentaba una presión arterial sistólica de 200, una diastólica de 80, con una frecuencia cardíaca de 75, una frecuencia respiratoria de 18, saturando 92%, una temperatura de 37 grados. Se encontraba lúcido, colaborador, un Glasgow 15 en 15, presentaba la paresia de miembro inferior izquierdo, se calculó el NIS, no dio bajo, de 1. El aparato cardiovascular presentaba un R1 y un R2 normofonético, se ocultaba un soplo diastólico regurgitante en el soplo aórtico 3/6, ingurgitación yugular, presentaba colapso total inspiratorio, toleraba bien el decúbito, no presentaba edemas, presentaba un pulso Zeller. El aparato respiratorio, buena mecánica ventilatoria, murmullo vesicular positivo y tenía buena entrada de aire bilateral, ¿sí? En lo que es piel y mucosa, sin hallazgo de relevancia. En lo que respecta a los estudios complementarios, bueno, tenemos un laboratorio de control de ingreso con un hematocrito de 51%, una hemoglobina de 18 gramos de decilitro, glóbulos blancos de 10.900, plaquetas de 145.000, reactantes de fase aguda se encontraban bajo, la glucemia de 119, la función renal se encontraba conservada y un sodio de 133 con un potasio de 4,9. En la derecha vemos la plaquita de ingreso, tenemos una radiografía de tórax de frente, en donde se observa, digamos, un leve aumento de lo que es la cirugía cardíaca, sin signo de congestión venocapilar. En el electrocardiograma tenemos, bueno, un ritmo sinusal regular, una frecuencia cardíaca de 65, vemos un PR, un eje de diodo a la izquierda, un PR de 0,16, una imagen de un bloqueo completo de rama derecha y un trastorno de la repolarización en cara lateral.
Se hace una tomografía en su ingreso, en lo que se aprecia, digamos, una imagen hipodensa en el brazo posterior de la cápsula interna derecha, que no se podía descartar si correspondía a una lesión isquémica aguda. Por esa razón se realiza una angioresonancia magnética cerebral, en la cual informaba que en el brazo posterior de la cápsula interna derecha, una lesión hiperintensa con restricción en difusión, y mostraba una caída en la señal de secuencia ADC que era compatible con una lesión isquémica aguda hiperaguda. Entonces llegamos al diagnóstico de ingreso del paciente, que era un ACV isquémico. Como hallazgo de relevancia, presentaba un soplo aórtico diastólico de insuficiencia aórtica, y se inició tratamiento con aspirina, rosuvastatina y vasodilatadores endovenosos con controles estrictos de la presión arterial. Como conducta, se decidió la búsqueda etiológica del ACV. Se pidió un Doppler carotidio, el cual informaba una ateromatosis fibrolipídica bilateral sin estenosis hemodinámicamente significativa, con un flujo de las arterias vertebrales normales. Se realiza un ecodoppler transtorácico. Vemos la imagen a la izquierda, una imagen, una apical de 5 cámaras, en donde se aprecia, digamos, una buena función sistólica del ventrículo izquierdo, con un jet diastólico de insuficiencia aórtica severa. Vemos la imagen de la derecha, un Doppler en flujograma mitral, en donde presentaba una relación EA menor a 1, y una alteración de lo que es el espectro Doppler por la insuficiencia aórtica. Vemos acá en la imagen de la izquierda, en donde hacemos ya foco en lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se midió un ancho de vena contracta de 0,5 que se dirige a la valva anterior de la válvula mitral. Y en la imagen de la derecha vemos ya un modo M a nivel del ventrículo izquierdo, donde se midieron los diámetros. Nos dio una función sistólica por Teinhold de 46, por Simpson biplano nos dio de 50, con un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo de 56, con un diámetro diastólico, sistólico del ventrículo izquierdo de 42. Como conclusión, en el eco transtorácico, sí, además del hallazgo de la insuficiencia aórtica, se apreciaba, digamos, las valvas de la válvula aórtica impresionaban de engrosada. Por esa razón se solicita un ET, se sugiere un ET, en el cual, como vemos la imagen de la izquierda, es una vista medio esofágica a 120 grados, se hace foco en lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, en donde en las valvas de la válvula aórtica se observa una vegetación de 0,5 milímetros. En la imagen ya de la derecha es una vista medio esofágica, un eje corto a 70 grados, en donde se aprecia la estructura normal de la válvula aórtica. Bueno, en estas imágenes superiores es un eje corto a nivel de la válvula aórtica, en donde se aprecia la insuficiencia aórtica. En la imagen inferior vemos que es una transición entre un eje corto y un eje, digamos, longitudinal, que se trata, digamos, de hacer énfasis en lo que es la válvula aórtica para obtener, digamos, una mejor vista de la vegetación. Entonces, tenemos un diagnóstico presuntivo de una endocarditis infecciosa de válvula nativa. Como conducta se toman cultivos, se realiza interconsulta con infectología, y en conjunto se inicia tratamiento antibiótico con triple esquema, con ampicilina, gentamicina y ceftriaxona. Al 5.º día aproximadamente se reciben los cultivos, un hemocultivo por 3 con Staphylococcus aureus meticino sensible. Se continúa con esquema antibiótico, pero el paciente presenta una descompensación, una insuficiencia cardíaca descompensada. Se inició tratamiento con vasodilatadores y balance negativo. Se tomaron cultivos de control, los cuales estaban sin rescate microbiológico. El paciente cursa, digamos, desfavorablemente, con registros subfebriles, con regular respuesta al tratamiento médico. Se repitió el ET, en donde las vegetaciones persistían, pero bueno, se descartó otras posibles complicaciones como abscesos perivalvulares. Se realizó nueva consulta con infectología, que en conjunto con cirugía cardiovascular se decidió, digamos, el ingreso a quirófano del paciente después de completar los 10 días de tratamiento antibiótico. El paciente se realiza un reemplazo de válvula aórtica por una válvula mecánica número 22, con un tiempo de bomba de 75, un tiempo de clampeo de 60. El postoperatorio inmediato del paciente fue sin complicaciones, se desvinculó rápidamente del respirador, continuó, digamos, con el tratamiento antibiótico,
Presentó, cursó una internación en la unidad coronaria favorablemente, sin presentar nuevos episodios febriles. Se solicitó, digamos, el pase a la sala común, en donde el paciente a partir aproximadamente el día 17 presentó una intercurre con insuficiencia renal aguda, no oligúrica. Por esa razón, se hace una interconsulta con nefrología e infectología, los cuales modifican el tratamiento y la dosis, se ajusta, digamos, los antibióticos a dosis renal. Posteriormente, el paciente evoluciona favorablemente, sin registros febriles, y después de completar los 21 días de antibióticos, se indica el alta sanatorial. Como punto de discusión, bueno, eran si continuábamos con tratamiento médico del paciente o decidía un tratamiento quirúrgico, y si se decide un tratamiento quirúrgico, en qué contexto, si era de urgencia o programado. Si bien era un paciente ya con una insuficiencia, una valvulopatía ya conocida, en la cual era una insuficiencia aórtica severa, si bien se la puede tomar como sintomática porque durante la internación el paciente hace una insuficiencia cardíaca, ya independientemente de lo que es la endocarditis, el paciente en algún momento tenía que ser intervenido quirúrgicamente, y además presentó registros subfebriles, a pesar de tener un rescate microbiológico y un tratamiento antibiótico dirigido, habiendo descartado causas secundarias. Se sospechó de una infección persistente, así que fue también otra de las causas, de las razones por las cuales se sometió. Y además, en el ETA de control, las vegetaciones persistían. Y se realizó, digamos, la cirugía en el contexto, digamos, de urgencia. Si bien este ya es un punto muy discutido, por el cual, con respecto, digamos, a la evolución y la mortalidad del paciente, porque si hubiera recibido un tratamiento médico y hubiera evolucionado desfavorablemente, ingresar, digamos, con un paciente a quirófano, ya la mortalidad, tanto intraoperatoria como postoperatoria, hubiera sido peor, ¿sí? Ese fue el caso clínico. Muchas gracias. Bueno, muy bien, doctor Nieva. Vamos a seguir con la disertación del doctor Gustavo Vázquez Páez, para después dar lugar a las discusiones con los panelistas. Doctor Vázquez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Yo sí voy a apagar un ratito mi cámara, así puedo presentar sin problema lo mío. Renzo, deja de compartir, por favor. Doctor Vázquez, ¿pudo compartir su pantalla? Estoy justamente en eso. Comparto la pantalla completa yo Así es. y paso a lo mío. Ahí está. ¿Se está llegando bien mi presentación bien? Doc. Muy bien, yo la veo muy bien. Bueno, paso esto Perfecto. abajo. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de la importancia del PET de la endocarditis infecciosa, y bueno, ahí por suerte con el caso clínico me han surgido algunas dudas que después vamos a ver. ¿Por qué no hicimos PET? Bueno, en un principio vamos a hablar algo de generalidades de lo nuestro, de lo que es una endocarditis infecciosa, que es una infección del endocardio, predominantemente de valvular, y secundaria a la diseminación hematógena de algún microorganismo. Es una entidad que se ha descrito desde hace muchos años. Fíjense que comenzamos a describirla en el año 1800 ya, y tenía una mortalidad en un principio del 100%, pero sin embargo hay dos entidades
que son claves y que han hecho disminuir la mortalidad de esta patología en forma bastante brusca, la introducción de los antibióticos que han hecho disminuir la mortalidad entre un 30 y un 40%, y la cirugía cardiovascular en el reemplazo valvular que ha hecho disminuir un poco más, 25 a 30% la mortalidad. Sin embargo, ustedes fíjense que si a los 100 le estamos restando estos números, aún tenemos una mortalidad bastante alta de lo que es la endocarditis. La epidemiología es una enfermedad que tiene una muy baja prevalencia, de entre 3 a 10 casos cada 100.000 habitantes al año, es muy baja, pero la mortalidad sigue siendo muy alta, entre un 15 al 30% en los registros. La incidencia es muy baja en la infancia, pero puede aparecer en las cardiopatías congénitas. Y fíjense que lo que es en la Argentina, la mortalidad sigue siendo elevada. En los registros argentinos, la última publicación data del 2018 en el registro ERI, y la incidencia de la mortalidad es de un 25,5%. ¿Por qué no se ha mejorado esta mortalidad? ¿Por qué no ha disminuido? ¿Por qué no se ha mejorado esta mortalidad aún con el tratamiento? Existen varias causas. Las enfermedades relacionadas es una enfermedad que es relativamente infrecuente y la verdad que es poco reconocida. Uno no la busca como primera causa a una endocarditis. La presencia de gérmenes más agresivos con el tiempo y la resistencia a los antibióticos debido al uso de antibióticos bastante indiscriminado hace que los gérmenes ya no sean tan sensibles a los antibióticos. Existen formas nosocomiales y protésicas desde el momento en que se ha comenzado a ser más invasivo, a colocar prótesis, endoprótesis. Esto hace que se produzcan mucho más endocarditis y también la consulta quirúrgica tardía, es decir, que nosotros esperamos mucho tiempo hasta poder llegar a un tratamiento quirúrgico, y lo que hace que la mortalidad no haya disminuido con el tiempo. Acá les voy a mostrar lo que es el registro de endocarditis infecciosa, el estudio EIRA-3, como yo les contaba, publicado en el 2018, donde he hecho un relevamiento sobre 502 pacientes en la República Argentina, con una edad media de 60 años. El 70% de estos pacientes son de sexo masculino, un 45% tenía una cardiopatía subyacente previa, ¿sí? Como algunas de las cosas coadyuvantes más importantes, se vio que estos pacientes tenían diabetes e insuficiencia renal crónica, como la patología más prevalente, y tenían alguna condición que era predisponente el 38% de estos pacientes, y estaban asociados a algún procedimiento endovascular también o algún procedimiento odontológico. Fíjense la cantidad de pacientes que teníamos asociado a un procedimiento endovascular, casi un 32%, y a un procedimiento odontológico donde prácticamente es algo bastante común, pero tenemos que tener en cuenta de preguntarle eso a los pacientes cuando sospechamos endocarditis. Esto que podemos ver abajo son eh, cuáles son aquellas cosas que hacen que la mortalidad aumente en los pacientes, y la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la alteración de la válvula mitral y la edad son factores que nos hacen pensar que este paciente va a evolucionar de una forma más grave, y son pacientes en los que tenemos que tener más cuidado y mucho más ojo para el diagnóstico de una endocarditis. La fisiopatología de la endocarditis tiene dos ramas. En primer lugar, una lesión endotelial, y por otro lado, maniobras que hacen que esas lesiones puedan ser colonizadas. Cuando tenemos una lesión endotelial, ya sea por depósitos de inmunocomplejo o ya sea por una lesión traumática, puede aparecer que durante un momento de bacteriemia, ya sea que la hayamos provocado, bacteriemia espontánea, por ejemplo, el lavado de dientes, también genera una bacteriemia que es espontánea y dura unos cuantos segundos. Se ha visto que esto puede colonizar estas lesiones ateromatosas y provocar una vegetación séptica en cualquier parte, ¿sí? ¿Qué hemos visto en la enfermedad cardiovascular como factores predisponentes? Hemos visto que existen algunas, algunas condiciones que en los estudios, eh, era 1, era 2, que se han publicado en el 2006, que se vinieron publicando, como yo les contaba, el último en el 2018, se ha visto que ha habido un aumento de algunas condiciones. Por ejemplo, las prótesis han aumentado mucho en la aparición de los pacientes que tienen endocarditis. Por supuesto, por la aplicación de
endoprótesis actualmente, por los marcapasos, por la colocación de válvulas protésicas, por algunos dispositivos implantables, ha hecho que aumente bastante la incidencia de infecciones de este tipo de pacientes. Esto se ha visto con el tiempo y se ha visto que ha ido aumentando no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Cuando hablamos de endocarditis, la dividimos en diferentes cosas según su ubicación, según el modo de adquisición, según el hemocultivo. Y a modo rápido, pues puedo decir que según su ubicación la podemos clasificar en válvula nativa izquierda o protésica izquierda, en válvula derecha, o relacionadas a dispositivos, de acuerdo a cómo se encuentra su ubicación. Según el modo de adquisición, puede ser asociada a asistencia sanitaria, ya sea nosocomial o no nosocomial. ¿Por qué lo decimos así? Porque existen algunas personas que se hacen, por ejemplo, las que se hacen hemodiálisis o las que concurren para hacerse algún procedimiento de quimioterapia, o por ejemplo, cuando utilizamos alguna sustancia biológica y van a colocarse esa sustancia y se van a su casa, bueno, eso se considera no nosocomial y son pacientes que pueden, por la manipulación de ese tipo de lo que se utiliza para colocar al paciente, en la manipulación de los elementos endovasculares puede ir un germen y provocar una endocarditis. También está la adquirida en la comunidad, por supuesto que está asociada a otros procedimientos, como habíamos hablado, el lavado de dientes, alguna infección en piel, o la asociada al uso de drogas endovenosas, que se ve principalmente en pacientes que son adictos a alguna sustancia. Y según el hemocultivo, pueden ser con hemocultivo positivo o negativo. Cabe aclarar que el 90% de las endocarditis tienen un hemocultivo positivo. Se ha visto en los registros mundiales todo eso, pero existe un 10% de las endocarditis en la que los registros en hemocultivos suelen ser negativos, persistentemente negativos. Puede ser por diferentes causas. La más común es que el germen que se esté intentando cultivar sea de muy difícil cultivo, o muchas veces pasa que las endocarditis en la que el germen tiene bajo crecimiento, baja agresividad, no se pueda utilizar nada, no se pueda cultivar, ya que es muy baja la cantidad de gérmenes que se encuentran en sangre. Acá podemos ver también una clasificación en el estudio AIRA3. Les traigo este estudio porque es un estudio argentino donde la verdad que donde casi todos los que vemos pacientes con endocarditis nos guiamos mucho de las cosas que se ven aquí y donde se ven cuáles son los gérmenes más importantes. Y vemos que el estafilococo sigue siendo el germen más importante, con un 46% de todos los gérmenes que se aíslan, y de estos gérmenes el 70% de los estafilococos sigue siendo el aureus, ¿sí? Sin embargo, se ha visto que también se está aumentando la incidencia de otros tipos de gérmenes, pero sigue siendo el estafilococo el principal. El estreptococo ha subido bastante con los últimos años y los estreptococos pasan a ser un 28% de los cultivos en los pacientes, por lo menos en el registro argentino. ¿Cómo hacemos para diagnosticar una endocarditis? Y aquí vamos a empezar a jugar un poco con lo que nosotros vemos y hacemos habitualmente. En un principio tenemos que hablar de hallazgos clínicos, porque la verdad que el diagnóstico de endocarditis necesita que nosotros tengamos una sospecha clínica y una sospecha clínica fuerte. No la vamos a sospechar directamente. Si hemos visto un paciente con endocarditis, la verdad que por ahí vamos a empezar a buscarlo con más frecuencia, pero no es algo que se nos venga a la cabeza desde un primer momento. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene fiebre como el síntoma más frecuente en una endocarditis, o que venga con escalofríos, pérdida de peso, pérdida de apetito, mialgias o artralgia. En algunos casos, cuando hay algún daño vascular, cuando hay un daño ya valvular, estos pacientes pueden aparecer con disnea, que es una de las causas también en las que uno puede ver pacientes con endocarditis, y estos pacientes con disnea representan entre un 30 y un 40% de los pacientes con diagnóstico de endocarditis. Puede haber cefalea, confusión, a veces déficit neurológico o un coma, ya vamos a ver bien por qué, o con soplos cardíacos que también pueden estar presentes, o también una pericarditis. Fíjense que todas estas cosas que estamos viendo son hallazgos clínicos y no estamos hablando de hallazgos que sean de laboratorio, ni de medicina nuclear, ni de ecografía.
tenemos que tener en cuenta todas estas cosas como clínicas y que nos van a permitir hacer un diagnóstico de aproximación y pensando en una endocarditis. Si no la pensamos, no la vamos a diagnosticar. Tenemos que pensarla como primera medida. Después de ver estos hallazgos clínicos, vamos a pensar en lo que son fenómenos vasculares también, donde podemos ver embolias periféricas, embolias pulmonares, aneurismas, petequias, hemorragias en astimia, manchas de Janeway, que son unas manchas que se observan en las palmas de las manos. Todos estos son procesos microembólicos. Todos estos son procesos microembólicos que aparecen en los vasos más pequeños. Muchas veces, esto que están viendo ustedes y que está descrito en todos los libros, se dan más que nada en endocarditis que son de larga evolución. No lo vamos a ver en una endocarditis aguda. Una endocarditis aguda es una endocarditis que tiene menos de un mes de evolución. Y fíjense que estoy hablando de un mes. Las endocarditis subagudas son aquellas que tienen entre un mes y 6 meses de evolución, y las endocarditis crónicas las que tienen más de 6 meses. Y todos estos hallazgos son generalmente de endocarditis que son a subagudas, a crónicas, porque son endocarditis que tienen mucho tiempo de evolución. También tenemos fenómenos inmunológicos, en los cuales tenemos depósitos de inmunocomplejos y que aparecen y que pueden aparecer en diferentes partes, pero principalmente nos dan glomerulonefritis y hemorragias retinianas, que son las manchas de Rod, y también pueden aparecer como pequeños fenómenos inmunológicos en las yemas de los dedos, que son los llamados nódulos de Osler. Estos son fenómenos inmunológicos. Fíjense que ya hemos hablado de fase clínica, de los fenómenos vasculares y fenómenos inmunológicos, que entre todos son la escala de Duke, que es lo que utilizamos en un primer momento para hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son los métodos que vamos a utilizar como métodos diagnósticos? Primeramente vamos a usar el laboratorio, donde la estrella por lejos es el hemocultivo. Tenemos algunos mecanismos para decir, bueno, esto es una endocarditis que tiene mayor agresividad o menos agresividad, pero el hemocultivo es lo principal. Segundo método de diagnóstico, y como más importante, es el ecocardiograma. El ecocardiograma es el método diagnóstico más importante en endocarditis al día de hoy. No, a pesar de que yo hago medicina nuclear como como principal, la verdad que la ecografía, el laboratorio y la ecografía me van a diagnosticar entre un 60 y un 70% de los pacientes con endocarditis. La TAC multicorte es un procedimiento que permite también ver una endocarditis, pero tenemos que tener un equipo que tenga verdaderamente multicorte, que sea de muchos cabezales y permita hacer unas imágenes que tengan buena resolución. Y después tenemos la resonancia nuclear magnética, que también es posible de hacerla, pero y después tenemos finalmente la medicina nuclear, donde sí la medicina nuclear tiene de bueno en que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Va a depender mucho de cómo se la haga, va a depender mucho de qué tipo de experiencia tenga la persona que lo haga, pero tiene una sensibilidad en los estudios, los mejores estudios, entre un 90% tanto de sensibilidad como de especificidad. Y los otros estudios no llegan a tener ese tipo de especificidad y sensibilidad. Sin embargo, yo también les voy a mostrar la parte no tan buena de medicina nuclear, donde es difícil muchas veces interpretar y uno necesita tener ciertos conocimientos teóricos de cómo se generan las imágenes o qué es lo que busca o hacer imágenes de fusión muchas veces para poder decidir si el estudio está bien o no está bien o no está bien hecho. Como yo les contaba hace rato, lo más importante por lejos es hacer una ecografía. Acá podemos ver diferentes imágenes ecográficas en las que se ven una válvula en la que se puede ver una vegetación bastante grande y una insuficiencia valvular importante que genera esta endocarditis. Acá podemos ver lo mismo, donde podemos ver también ya una válvula protésica también al final, también con endocarditis. Cuando
cuando la ecografía puede ver con claridad puede ver las vegetaciones, es fácil el diagnóstico, ¿sí? Pero no siempre pasa. Existen también métodos un poco más avanzados, que es la ecografía 3D, que también permite conocer una endocarditis y poder valorarla con mucha facilidad. Pero vamos a lo que nos interesa, a lo que queremos hablar, y que es de medicina nuclear en general. Las técnicas de medicina nuclear son fundamentalmente dos para que podemos hacer para el diagnóstico de endocarditis. Lo más importante y lo que yo sí puedo decir que he podido hacer en algunos pacientes, el PET con la administración de fluoruro de desoxiglucosa. ¿Qué es lo que hace esto? Nosotros estamos incorporando glucosa al organismo y la glucosa es utilizada muy activamente por los leucocitos, por los monocitos, los macrófagos, los linfocitos que lo utilizan para combatir una infección. Entonces, nosotros inyectamos glucosa que es tomada por por los glóbulos blancos que van a ir a combatir la infección, y nosotros que vemos a los glóbulos blancos directamente que están acumulados en un sitio de infección. Eso es lo que vamos a ver nosotros en resumida cuenta en el PET. Eso es lo que vamos a hacer. Y luego tenemos el SPECT-CT. En el SPECT-CT, donde no es lo mismo que PET, sino es una máquina, es una gamma cámara unido a un tomógrafo. Acá se usan leucocitos que son autólogos, que están marcados con algún isótopo, y estos leucocitos marcados son los que vamos a ir a ver directamente, que se van a unir al lugar donde se ve la endocarditis, al lugar donde hay una infección. Las dos técnicas, como ven, son parecidas, pero los leucocitos que son marcados directamente tienen una mayor afinidad por el lugar donde hay una infección. Se van a ir directamente, nosotros lo vamos a poder ver. Pero cuando usamos PET y usamos glucosa, si bien nosotros lo que vemos es las células, los leucocitos, que están teniendo un metabolismo activo hacia la glucosa, también todas las células del organismo tienen un metabolismo activo hacia la glucosa. Entonces, nosotros tenemos muchísimo fondo en las imágenes de PET y tenemos mucho menos fondo y mejores imágenes en las imágenes de SPECT. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál sería mejor para hacer? El problema es cómo se lo hace a uno y al otro. El paciente que se va a someter a un PET para ver una imagen tiene que tener una preparación bastante especial, donde yo le tengo que decir al paciente que durante los 3 días anteriores a donde se va a realizar el estudio, tiene que hacer una dieta prácticamente rica en grasa y muy pobre en hidratos de carbono. O sea que no tiene que comer harina, no tiene que comer azúcares, y tiene que hacer una dieta en que sea proteína y grasa, puramente eso. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo que la glucosa escasee y sea mucho más utilizada por los leucocitos que están combatiendo la infección. Eso se tiene que hacer por lo menos 3 días previos. Algunos protocolos actualmente dicen que se puede hacer hasta con 18 horas de ese tipo, directamente con 18 horas de ayuno, directamente, en vez de decir al paciente que durante 3 días haga ese tipo de dieta. Y si le puede decir que que no le dé ningún tipo de alimento y solamente agua durante las 18 horas previas, pero ustedes imagínense que están prácticamente un día sin comer para hacerse el estudio. Y luego de inyectado el paciente con la glucosa, se lo deja en un lugar donde haya un aumento de la temperatura para aumentar el metabolismo y se toman imágenes a la hora. Siempre las imágenes de PET es bueno combinarlas con tomografía, por eso se hacen imágenes de PET-CT como para tener una mejor definición espacial. Con respecto a las imágenes de SPECT-CT, en la que hablamos de una gamma cámara, este estudio es mucho más engorroso para hacer, porque necesitamos hacer leucocitos autólogos. Es difícil de obtener este tipo de leucocitos, son difíciles de obtener, son difíciles de marcar, la técnica no es fácil. Entonces, si bien es posible hacerlo y sería una imagen de mejor calidad, no es tan fácil obtener
los leucocitos para la inyección con el material radiactivo, y las imágenes se tienen que hacer una imagen temprana y una imagen tardía que se hace ante a la hora, a las 2 o a las 3 horas, para poder ver cómo los leucocitos que yo inyecté se han ido hacia el lugar donde yo estoy buscando. Eso no me implica que yo pueda tener algún otro sitio de infección alejado y donde se puedan haberme dividido los leucocitos y tener imágenes también en otros lugares diferentes. Me pasa también lo mismo con el PET. Una de las cosas más importantes también con el PET es que yo puedo buscar otros sitios de infección. Porque una de las cosas importantes de medicina nuclear es que puedo ver las embolias sépticas. Y las embolias sépticas, que es una cosa muy, pero muy frecuente de ver en los pacientes que tienen una endocarditis. Es lo que estaba, una de las primeras cosas que yo me imaginaba que tenían en el paciente que han presentado recién como caso clínico. Y una de las cosas que yo me preguntaba, así que lo vayan pensando después, es por qué no han visto sepsis embolias en otras partes y no han pensado en el paciente que podría estar evolucionando mal porque tenía embolias en otros sectores. Porque como les cuento, es bastante común ver embolias en otras partes y que se ven bastante bien en las imágenes de PET. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estas técnicas? Y como yo les contaba, una de las cosas es la reducción de la tasa de endocarditis que está mal diagnosticada, que están clasificadas en el caso de las endocarditis que son posibles y que no sabemos si son o si no son. Al tener esto una alta sensibilidad y especificidad, nos va a dejar ver ciertos pacientes que a pesar de que tengan criterios de Yuc que no sean tan eh, tan importantes, nos va a permitir hacer el diagnóstico y de paso nos va a poder ver estas embolias periféricas, como yo les contaba, o como se llama a veces infecciones metastásicas, también se las llama. Y se puede usar también para monitorizar la respuesta al tratamiento antimicrobiano en pacientes con diagnóstico de endocarditis. Yo el paciente que, que está en tratamiento con endocarditis, puedo por PET irlo viendo, ir siguiendo y ver si estas embolias, por ejemplo, periféricas han disminuido, si es que la actividad en corazón ha disminuido, si es que la actividad en otras partes ha disminuido. Sin embargo, también tenemos algunas limitaciones. Y hay una limitación muy importante entre la que podemos hablar y la limitación a ver imágenes a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque el cerebro usa fundamentalmente glucosa para su metabolismo. Entonces, si yo veo una imagen a nivel cerebral, me es muy difícil saber si esa imagen es es por una embolia séptica o si es propia del metabolismo cerebral de esa región. Es muy difícil saberlo y encima el PET tiene lamentablemente una muy baja resolución espacial. Cuando hablamos del límite de resolución del PET, el PET tiene un límite de resolución de 5 milímetros. Yo tengo una imagen de 4 milímetros y me es muy difícil de ver. Fíjense que estoy hablando de 4 milímetros, cuando la ecografía normalmente tiene de 2. Entonces yo en la ecografía podría ver cosas mucho más pequeñas, yo no la podría ver tanto, pero sí podría decirle, eso que estoy viendo ahí tiene mucho metabolismo, probablemente sea una endocarditis, mientras que la ecografía por ahí no lo puede hacer. Y esa es la diferencia fundamental cuando hablamos de PET. Como yo les contaba, otras limitaciones que se deben interpretar con precaución los resultados en pacientes que están sometidos a una cirugía cardíaca, porque hay una respuesta inflamatoria postoperatoria y que puede dar lugar a captaciones que no sean específicas. Entonces, hay que esperar. Cuando yo tengo un paciente que ha sido operado con una válvula protésica, no le puedo ver una endocarditis inmediata. Tengo que esperar aproximadamente 2 semanas como mínimo para ver algo más o menos bueno. Y la verdad que nosotros cuando nos tenemos pacientes que tienen menos de un mes de operado, la verdad que nos es difícil ver las imágenes y normalmente rechazamos pacientes que tienen un mes de operados para hacer
un PET porque sinceramente la imagen no es buena, no se ve, hay mucha inflamación y puede hacer confundir la verdad con cualquier inflamación que haya quedado en el postoperatorio. Hay un gran número de condiciones patológicas también que pueden simular un patrón de aumento focal de la endocarditis. Por ejemplo, una trombosis, por ejemplo, una placa aterosclerótica que sea blanda, por ejemplo, la vasculitis, los tumores cardíacos, alguna metástasis cardíaca de un tumor que no sea cardíaco, alguna inflamación postquirúrgica, como hablábamos recién. Hay muchas cosas que pueden hacernos pensar que estamos en presencia de una endocarditis. Ustedes me van a decir, pero bueno, estamos viendo que las vegetaciones están pegadas a las válvulas y por eso es fácil de verla. Bueno, eso es con la ecografía, pero para nosotros no es tan fácil de ver. Y ya cuando veamos imágenes van a entender por qué. Hay un algoritmo que está publicado por la Sociedad Europea de Cardiología, que ya tiene ciertos años, pero todavía no lo han actualizado, en la cual ya se ha añadido a hacer PET y SPECT-CT para el diagnóstico de la endocarditis. Y si da siempre que yo tengo una duda cuando los criterios de Duke no son totalmente contundentes y cuando la ecografía aún no es contundente y tengo una válvula protésica, yo estoy totalmente autorizado a poder hacer un estudio de PET o un SPECT-CT para el diagnóstico de endocarditis. Estamos hablando de válvulas protésicas. Otra cosa que la verdad que en las válvulas nativas no es tan fácil ver una endocarditis. En las válvulas nativas no es tan fácil de verlas porque el movimiento que tienen es muy irregular y es difícil de apreciarlo bien en las imágenes de PET, pero cuando tenemos una válvula protésica, como el movimiento es bastante mecánico y es bastante regular, sí nos es posible ver con mayor facilidad. Aparte que tenemos un reparo anatómico para poder seguir, mientras que del otro lado no lo tenemos y las imágenes son bastante difíciles de ver. Por eso ustedes van a ver que en las guías figura el PET como el método diagnóstico, pero para válvulas protésicas. Fíjense que tanto es así que uno de los criterios mayores de diagnóstico en endocarditis es el PET, uno de los criterios mayores. Entonces, si yo tengo una actividad anómala alrededor de un lugar donde está una válvula protésica o un dispositivo implantado, tengo todo el derecho de pensarlo como un criterio mayor de diagnóstico de una endocarditis. Yo les voy a mostrar algunos casos clínicos para ejemplificar lo que hemos venido viendo. Y acá vamos a ver un paciente varón que tiene 41 años, que tiene sospecha clínica de endocarditis infecciosa en una prótesis aórtica biológica. 5 minutos, doctor. Perfecto. El ecocardiograma transesofágico muestra un engrosamiento periaórtico que podría ser postquirúrgico y se aíslan hemocultivos positivos por un estreptococo que no es tan habitual. Esta es la imagen que nosotros vemos en la endocarditis. Fíjense que ustedes acá pueden ver en las imágenes que tenemos acá una hipercaptación. Esto es una imagen de fusión donde tenemos el CT y donde encima tenemos las imágenes de PET. Acá podemos ver el lugar donde está y podemos ver un poco mejor la fusión de imágenes y podemos sospechar que este lugar tiene una endocarditis. ¿Cómo sabemos eso? Por la escala de colores que podemos utilizar, que la verdad que la escala depende de lo que uno está acostumbrado, pero cuando la escala de color dice que tenemos más de 3 escalas con respecto al color base, estamos ante una fuerte sospecha de inflamación y por tanto endocarditis. Fíjense, acá tenemos otro caso clínico de una mujer de 57 años, portadora de una prótesis mecánica aórtica y mitral, que tiene sospecha de endocarditis infecciosa en la prótesis mitral. El eco muestra vegetaciones en el anillo protésico mitral y tiene un hemocultivo positivo para cándida. Estas son las imágenes que vemos de esta paciente, donde efectivamente vemos que en las válvulas mitrales donde tenemos una hipercaptación
Sin embargo, hay una hipercaptación que es muy grande. Sin embargo, la hipercaptación es demasiado grande. En las otras imágenes que podemos ver que hay hipercaptación de las dos válvulas protésicas que tiene. No de una, sino de dos válvulas. La ecografía no lo puede ver con claridad, pero nosotros sí. Y acá tenemos la imagen de PET completo en cuerpo entero del lado izquierdo, donde podemos ver en hígado, ¿sí? Metástasis, lo que llamamos metástasis. Fíjense lo que yo les contaba acá arriba del cerebro, cómo el cerebro tiene muchísima captación y es difícil ver. Acá tenemos una embolia séptica que está bien, que está acá en el hígado, bien clarita, y esto es una cosa que nosotros sí vemos con claridad y que nos ayuda bastante a hablar de paciente cuando tenemos una endocarditis. Acá tenemos un paciente que tiene una endoprótesis aórtica y baja probabilidad de tener endocarditis. Los criterios de Duke y la ecografía no tienen lesión de válvulas protésicas, no se ve absolutamente nada. Incluso acá se hace una imagen ecográfica y se hace la reconstrucción 3D para ver y no se ve nada, pero sin embargo cuando nosotros hacemos el PET, en el PET se ven imágenes que son muy, pero muy, muy hipercaptantes. Acá donde lo tenemos señalados con la flecha, podemos ver una imagen que corresponde a una endocarditis, ¿sí? Esta imagen acá es bastante clara en el perfil, se la ve, pero como ustedes ven, son imágenes que uno tiene que aprender a distinguir y a ver con claridad. No son imágenes tan fáciles de ver. Acá tenemos un paciente de 84 años que es portadora de marcapaso. Y fíjense que se hace un PET porque tiene fiebre, bacteriemia, y fíjense lo que podemos ver acá. Acá podemos ver que en el sitio de implantación, acá arriba, donde se ve acá, donde lo estoy marcando, la flecha está, podemos ver una zona hipercaptante, que se ve bien captante acá, que es la zona de endocarditis, y en la cadera también podemos ver un foco donde hay una gran acumulación de leucocitos que corresponde a una embolia séptica en la cadera. Acá tenemos un paciente de 76 años que tiene un desfibrilador automático implantable que ha sido, manipulado hace 3 años, donde se lo ha cambiado la fuente y se hace un estudio por malestar general. Fíjense acá, este paciente también lo que se puede ver es cómo el radiotrazador se distribuye a la vuelta del corazón, totalmente a la vuelta. Esto es una imagen típica de una pericarditis. No es una embolia, es una imagen típica de una pericarditis. Sin embargo, por criterio, puede llegar a tener endocarditis. Como consideración, se requiere una dieta rica en grasa, pobre en hidratos de carbono, como le había contado. Existen muchos falsos negativos a tener en cuenta. La administración de antibióticos es uno de los más importantes. Las vegetaciones que son pequeñas también, o la presencia de hiperglucemia. Los pacientes diabéticos con diabetes descompensada no son pacientes que nosotros queramos ver en PET, porque la verdad que las imágenes no son buenas. Y existen falsos positivos, como yo les contaba, con la cirugía y la trombosis. Existen resultados inciertos en pacientes diabéticos descompensados, entonces esos pacientes no son pacientes que nosotros queramos ver. En conclusión, la tomografía por emisión de positrones tiene una elevada sensibilidad para el diagnóstico de endocarditis. La inclusión de este estudio en los protocolos mejora el rendimiento diagnóstico. Podemos diagnosticar un porcentaje de pacientes que se nos escapan con los otros métodos. Y el mayor impacto se da en pacientes con sospecha de infección local y resultados de otros estudios que son no conclusivos. Bueno, muchísimas gracias y hasta acá terminamos. Perfecto, doctor. Muy clara su charla. De verdad que un tema muy interesante y bueno, también no tan novedoso, sino es que no estamos acostumbrados a pensarlo de esa forma. Pacientes que inclusive venían con pocos síntomas terminan teniendo infección del dispositivo, ¿no? Bueno, vamos a dar lugar a los panelistas, inclusive a preguntas que tenga el disertante. eh, Al doctor José Salvadores, que es infectólogo, el doctor Roberto Lescano, especialista en imágenes, y al doctor Jauregui, que es cirujano cardiovascular.
Hola. Hola, ¿se me escucha? Lo escuchamos, doctor. Hola, buenas noches a todos. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Felicitarlo al doctor Renzo que presentó el caso, también al doctor Gustavo por la presentación muy clara y sobre todo aclarar algunos aspectos importantes a tener en cuenta en este caso puntual que presentaba el doctor. Ahora bien, yo le querría hacer una pregunta al especialista, al doctor Vázquez, teniendo en cuenta este paciente, digamos, con una cirugía, creo que un poco lo dijo durante su presentación, con una cirugía reciente, con una prótesis que reemplaza la válvula aórtica, ¿cuánto tiempo esperaría o cree que sería prudente para considerar el PET, ya que estamos planteando esto, hablando de esto, para definir una conducta con el paciente en cuestión? Bueno, ¿Se yo escuchó? justo que les había contado eso durante la presentación y les decía que Hola. nosotros normalmente rechazamos los pacientes que tienen menos de 30 días posterior a cirugía. La verdad que es un tiempo muy prolongado para una cirugía y una endocarditis, pero las imágenes nuestras no son buenas. La verdad que las imágenes nuestras no son buenas y confunden mucho. Entonces, en un principio, a menos que tengamos una sospecha muy alta y que los otros estudios no sean conclusivos, normalmente nosotros tratamos de que los pacientes tengan al menos 45 días de poscirugía como para poder hacer un diagnóstico más certero. Por lo menos es lo que nosotros tratamos de hacer. Si lo podríamos hacer mucho más antes, incluso a veces nos piden hacer estudios a la semana de cirugía. Y nosotros la verdad que decimos no, no se puede, es muy, muy cerca y las imágenes no son claras, son bastante confusas. Doctor Salvadore, doctor Jauregui, no sé si quieren participar en algún comentario. Buenas noches, gracias por la invitación, pero mira, la verdad es que muy buena la disertación. Creo que los estudios EIRA, la nueva, o sea, el nuevo LEIRA 3, infectológicamente hablando, nos modificó mucho en el tema de los diagnósticos. Como infectólogos muchas veces nosotros tenemos dos grandes problemas, que una es la endocarditis posible, que como lo dijo el doctor, y la segunda, el gran interrogante son las endocarditis asociadas a válvulas protésicas. La verdad es que con el uso del PET, la verdad es que seguimos teniéndolo como opción para las endocarditis en válvulas protésicas. Y en relación al caso de que, o sea, ustedes tuvieron o lo que presentaron, la verdad que lo leía y lo analizaba. Uno, en relación a los otros estudios, el LEIRA 1 y el LEIRA 2, como germen principal siempre se pensó en el Streptococcus viridans como germen principal o más frecuente, y el aumento de los casos de los estafilococos, ¿no? En el LEIRA 3 ya se modifica esto, entonces uno de los primeros gérmenes que uno tiene que cubrir es el estafilococo, independientemente de que tengamos un NS o un MR. Viendo las internaciones, o sea, son pacientes de que ya han tenido en algún momento una internación previa, o que lo que llama la atención es que hoy ya son pacientes de que no tienen una patología subyacente. Entonces hay que tener mucho ojo en esto y mucho cuidado. Hoy la flora ha cambiado mucho y la mayoría de los pacientes han tenido una internación o un acercamiento con el personal de salud. Entonces todas las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, el germen por el estáfilo MR de la comunidad o el estáfilo MR tiene que estar presente y tiene que estar cubierto. Entonces, sí, más allá del antecedente de este paciente que tuvo un procedimiento odontológico, o sea que acá hay que tenerlo en cuenta el Vigilance, pero si ustedes ven los hemocultivos, le salieron 3 estáfilo MS, y dentro de la cobertura de antibióticos, obviamente que no estaba cubierto al 100% el estáfilo. Por eso creo que después empiezan todas las complicaciones. Más allá,
si ustedes evalúan el caso clínico, primero le pusieron el tratamiento con AMPI, ceftriaxona y Genta, la única que está cubriendo el Staphylo MS, y entre comillas, es la gentamicina. Ampicilina es muy poco para Staphylo MS, no cubriría, y ceftriaxona definitivamente no es la mejor elección. Esto sí está para Streptococcus viridans, que me parece que es una buena cobertura, pero si nos quedamos solamente con que estamos cubriendo Streptococcus viridans, vamos a quedar muy cortos. Otra, hay que tener mucho cuidado con los hemocultivos. Muchas veces los hemocultivos de Streptococcus viridans aparecen, pero sin lesiones, solamente son bacteriemias aisladas y transitorias. Entonces, no solamente porque haya un procedimiento odontológico tenemos que cubrir viridans solamente. Eso creo que lo tienen que tener más presente, y más que ustedes están en constante en contacto con pacientes, porque muchas veces los gérmenes los llevamos con manito y somos nosotros. Entonces, estos son pacientes de que ustedes tienen mucha manipulación con el tema de marcapasos, desfibriladores, donde los pacientes ya se comportan de otra forma. Independientemente de los criterios de Duke modificados, que son la forma de que nosotros utilizamos para hacer los diagnósticos posibles de endocarditis infecciosa, los hemocultivos y el laboratorio y el examen clínico sigue siendo para nosotros uno de los puntos principales. Y segundo, el eco transesofágico. Sabemos que el transtorácico ayuda, pero el transesofágico es el que más nos da el diagnóstico. Todavía el PET, nosotros acá en Salta no lo tenemos como método para utilizar. O sea, yo particularmente en mi experiencia no lo utilicé, pero me parece que es una opción a futuro. Pero sí estoy de acuerdo con el doctor que hay que tener mucho cuidado con el tema de las cirugías cardiovasculares, porque en el trastorno inflamatorio que van teniendo los pacientes, obviamente que se confunde mucho el tema de la utilización del PET. Estos puntos son como lo que más quería hacerles resaltar, porque son varios. En endocarditis tiene como un abanico muy grande para hablar sobre diferentes puntos, pero lo más puntual es que hay que tener mucho cuidado con el tema. Una, el hemocultivo. Segundo, la cobertura de antibióticos. Y la tercera, cómo hacemos el diagnóstico. Tenemos que seguir siendo más cautos a la hora de hacer un diagnóstico con una endocarditis posible, porque hoy por hoy, si lo vio en el EIRA 3, o sea, si ustedes leyeron el estudio, los días para hacer un diagnóstico han disminuido. Como dice el doctor, hay que tener como mucho más presente el diagnóstico de una endocarditis infecciosa. Antes nosotros lo teníamos como un diagnóstico de descarte, un paciente que venía internado con un síndrome febril prolongado, y al último llegábamos y decíamos, esto puede ser una endocarditis. Hoy la endocarditis para los infectólogos ya pasó a ser un paso más o dos pasos más adelante, ya lo empezamos a pensar. Mucho más con el tema de los pacientes que vienen con todo lo que son marcapasos y cardiodesfibriladores, donde los diagnósticos de endocarditis son mucho más complejos. Como les decía, son pacientes de que la clínica no es la misma que en un paciente común que te hablan de los criterios de Duke modificado. Así que eso tenganlo presente. Perfecto, doctor Salvadore. Gracias por el comentario. Doctor Jáuregui. Sí, bueno, primero buenas noches a todos los que están escuchando. Agradecer a la sociedad y a los organizadores por la invitación. Y un placer estar compartiendo este momento con todos ustedes, ¿no? Bueno, mi aporte desde el punto de vista que me compete, darles más que todo un recuerdo de las indicaciones del tratamiento quirúrgico de este tipo de pacientes, que son ante todo muy, muy graves. Dependiendo, hablo de pacientes internados, sobre todo del estado clínico del paciente. No es lo mismo un paciente estable, poco sintomático, con un poco de fiebre, que un paciente en shock séptico, shock cardiogénico, séptico, que bueno, ya ahí estaríamos hablando de una mortalidad que va entre 5% para un paciente estable a más del 30% para un paciente ya mucho más grave y comprometida la hemodinámica del mismo.
Los puntos que hay que tener en cuenta, por supuesto, para la cirugía son el grado de insuficiencia cardíaca que tiene el paciente, de acuerdo a la extensión de la lesión valvular que compromete la hemodinamia del mismo, la sepsis persistente con cultivos positivos diarios, a pesar del tratamiento médico antibiótico correcto, los organismos causales de la endocarditis, y sobre todo lo que decían los doctores, la endocarditis protésica, que es la más complicada en estos casos. No es lo mismo un paciente que tiene una endocarditis de válvula nativa a un paciente que tiene una endocarditis de válvula protésica, o una endocarditis por un dispositivo endovascular como marcapasos, cardiodefibriladores o alguna otra cosa. Y ya teniendo en cuenta el punto, bueno, que compete al examen de PET para ayuda del diagnóstico de endocarditis, por lo que tengo entendido, como decía ya el doctor Vázquez, y puntualizaba que es más específico y sensible para pacientes con endocarditis protésica y con dispositivos implantados, que para pacientes con endocarditis de válvulas nativas. Y hay que tener en cuenta que no hay que... En pacientes postquirúrgicos recientes no es indicado, porque se confunde inflamación quirúrgica reciente con infección infección endocárdica, ¿no? Así que por lo menos habría que dejar pasar, como decía el doctor, lo que dice la literatura, es por lo menos 30, 60 días para poder tener en cuenta que sea factible el estudio de PET por este medio. Y bueno. Perfecto, doctor Jáuregui. Bueno, no veo preguntas en el chat. Yo aprovecho que estamos acá presente para, para hacer referencia a 3 puntos. Uno, creo que es un gran logro y me parece que es algo muy interesante el trabajo en equipo. Es más, en guías actuales, evidentemente, como hay un HER Team, hay un TEP Team, hay un Heart Failure Team, tendría que haber un equipo de manejo de endocarditis. No es la misma visión que tiene un cardiólogo clínico, que el especialista en imagen, que el cirujano cardiovascular y sobre todo el infectólogo, que también juega un rol muy importante. Por lo tanto, hablar todos un mismo idioma, que los infectólogos conozcan también la importancia no solamente del eco transtorácico, del eco transesofágico, sino también del PET, me parece que también nos ayudaría a tomar una decisión correcta para el paciente. En segundo lugar, le quería preguntar al doctor Jáuregui con respecto a la trascendencia de tomar una decisión en un paciente que tenga un dispositivo intracardíaco, como un marcapasos, CDI, resincro, infectado, o que tenga una válvula protésica. Creo que acá nosotros tenemos un caso que lo quisiera comentar rápidamente, un paciente que tiene 53 años, él tuvo un bloqueo auriculoventricular, hace 2 meses se colocó un marcapaso DDD y nos cae con una neumonía por estáfilo. Nos cae con neumonía por estafilococo, con hemocultivos positivos para estafilococo meticilino resistente, pero con un ET negativo para endocarditis y que también no se veía vegetaciones en el cable, etc. Nosotros sabemos que el ET en ese caso tiene baja sensibilidad
para la detección de esa arritmia, digo, de la endocarditis del dispositivo, y por supuesto que el paciente entra en sepsis generalizada, una infección generalizada, en donde nosotros también nos vemos entre la espada y la pared, decir, no, esto viene probablemente del marcapaso, y es un paciente dependiente del dispositivo. El cambio del dispositivo en el contexto de una sepsis, y por supuesto el tiempo de la colocación, ¿qué tanto nos influiría también, doctor Páez, en la decisión de hacerle PET? Yo voy a comenzar contando que yo he tenido justamente la oportunidad de ver un paciente con un marcapaso infectado, en lo cual se pide el PET y se ve perfectamente todo el cable infectado. Y la verdad que es un estudio que es bastante, bastante ejemplificador de lo que uno puede ver y ya saber que no es por ejemplo, no es el dispositivo, sino el cable. De todas maneras se cambia todo el dispositivo en un principio, porque no hay una solución de continuidad ahí. Pero sí me ha tocado ver un solo paciente en mi vida que he visto con ese tipo de infección. La verdad que el PET es bastante, bastante sensible y se lo ve muy bien, se lo ve muy, muy bien. Y la verdad que es un problema para los infectólogos porque hay que sacar, un problema para la gente de cirugía porque hay que sacar y esperar a ver cuánto tiempo tengo que esperar antes de colocar el otro dispositivo. No sé, Horacio, ¿qué opinás de qué tanto trascendente jugaría el rol el PET en, en la decisión, por ejemplo, de este paciente? ¿Vos le sacarías el marcapaso antes de hacer un PET? ¿Previamente harías un PET para asegurarte que está infectado? Ujú. Bueno, ante el diagnóstico ya de una endocarditis en el marco de un paciente que tiene un marcapasos puesto hace unos cuantos meses, habría que evaluar si tiene endocarditis o no, si tiene vegetaciones, si se puede evaluar un tratamiento antibiótico y con eso llegar a evitar sacar el dispositivo, o si está sintomático y tiene vegetaciones y tiene deterioro de la función cardíaca o clínica, digamos, habría que pensar, por supuesto, en sacar todo el dispositivo, lo cual se complica en el caso de tu paciente que tiene pocos meses. Es fácil retirar un dispositivo que lleva pocos meses de implantado, porque bueno, no está pegado, digamos, por dentro. Pero ya un paciente que lleva más de 1 año o 2 años o más con un dispositivo implantado, bueno, es complejo porque tenés que pensar en que tenés que pedirle al paciente vainas extractoras, no solo eso, hay otro tipo de vainas también que tienen unas cuchillas especiales para retirar los catéteres y están muy pegados, generalmente se pegan a la altura de la vena innominada para adentro, y bueno, esos dispositivos son muy caros en nuestro medio, y más en lo que es la provincia nuestra, que tenemos varios casos de esos que las obras sociales no te cubren esas cosas. Entonces en el hospital hemos tenido que sacar cables con circulación extracorpórea directamente, porque son pacientes carenciados, incluso pacientes que tienen obras sociales que no llegamos a eso, ¿viste? Y bueno, trabajar en forma conjunta con la parte de infectología y de cardiología, para ver qué necesidad tiene el paciente de poder o retirar o primero hacer un tratamiento antibiótico correcto y ver qué mejoría tiene el paciente con esto, primeramente. Después, bueno, pensar en la parte quirúrgica. Para hacer un pequeño aporte a lo que dice el doctor Jáuregui, la verdad que el problema en este caso es que el estafilococo tiene una particularidad
propia del germen, que es la producción del biofilm. Entonces, el biofilm lo produce a las 48 horas de tener contacto con un cable, por ejemplo. Claro. Entonces, independientemente de que vos hagas tratamiento antibiótico y pruebes uno, a mí me tocó, sí, que yo viví el caso de que, o sea, no se podían sacar los cables por la cirugía, por la obra social, y la paciente terminó, o sea, teniendo una sepsis por estáfilo y terminó falleciendo, porque obviamente era el foco no sacado, o sea, no se trajo el cable, el biofilm estaba y el germen continuaba, independientemente que estuvo con tratamiento más de 8 meses. Entonces, ahí creo que hay que ser expeditivo, y creo que la parte quirúrgica es entendible lo que usted apunta, doctor, pero creo que en esto infectológicamente tiene una conducta. O sea, la formación de biofilm es imposible de sacarlo del material protésico. Es imposible. Entonces, podemos poner todos los antibióticos que queramos, tratar de cubrir todas las resistencias, pero si no sacamos el foco, no sacamos el germen, lamentablemente. Perfecto, doctor. Bueno, la verdad que ha sido una jornada muy provechosa, un tema que no se suele tocar mucho en endocarditis, pero creo que la utilidad del PET creo que la tenemos que tener en cuenta, no solamente porque forma parte de los criterios de Duke modificado actualmente, sino por el razonamiento lógico de tomar una decisión sobre el paciente. Bueno, agradezco a todos los presentes y doy por finalizada la charla. Muchas gracias. Ahora viene la parte que es la del sorteo del tensiómetro. Esta es la parte que es la fiesta que tenemos. Después de ¿Me lo haber mandan a aprendido, Tucumán? sí, mandamos a todos lados, Doc. Todos los que se hayan inscrito en el chat, ahora van a ver cómo hago, lo voy a compartir para entrar en un sorteo. El que salga sorteado tiene que poner, tiene que cantar una canción de rock argentino. Ahora van a ver cómo hago eso. Total, un momentito. A ver acá, compartir. Espero que estén y no se vayan. A ver, aquí 33 inscriptos. Vamos a ver. Voy para acá. Acá. Control copy. No sé si están viendo. No sé, silencia a todo el mundo. ¿No? Sí. ¿Se está viendo? Sí. Se ve. Ahora vamos a dar inicio a la ruleta. Empezamos. El que está tiene que encender su cámara y cantar una canción de rock argentino que le guste. Empezamos. Florencia. Florencia a la 1. Florencia a las 2. Florencia a las 3. ¿No estás? ¿Sorteo de nuevo? No hay nadie. ¿Estoy sola? Sí, de nuevo. Creo que es mucha presión cantar una canción de rock, che. No, Sí, no esto me es acuerdo así. ninguna, creo, en este Los momento. tensiómetros están cada vez más caros. Ese está en el medio, así que vamos. Está en el No, medio. Adrián Gonzalo Neri. Doctor Neri. No puedo creer. Dale, Gonzalo, que tengo listo la cámara. Florencia, por más que me mandes mensajes. ¿Se vuelve el sorteo? Vamos luego. Otro.
No voy Sí. a cantar, ya. Dice Florencia que prendió la cámara. ¿Alguien la vio? Tienen que cantar. Sí, sí la vimos. Le falta cantar. Que cante Florencia. Vamos, Florencia. Florencia. Florencia, si no cantás voy a tener que buscar más gente. Tiene audio, no vale. Canta sin audio, no vale. Lenguajes de señas, no sé, vos ves. Bueno, la ganadora es Florencia. Felicitaciones. Mañana te traigo el tensiómetro al servicio, Florencia. Que diga algo, por lo menos, che. Pero no dice, no sé por qué está silenciada, no tenés. ¿Y por qué no podés hablar de tu computadora? Gracias, aunque sí. Lenguaje de señas. No se escucha nada. Bueno, igual yo creo que el Ateneo de hoy fue muy interesante porque vimos distintos puntos de vista de una patología que es la endocarditis, así que quería agradecer a todos el aporte que fueron haciendo los panelistas, fue muy interesante. El doctor Salvadores, como buen infectólogo, nos puso los puntos sobre las IES, así que esperemos que esto pueda seguir, el poder estar entre todas las especialidades, juntándonos para hablar de temas en comunes, porque esto cada vez es más frecuente. Así que bueno, quisiera agradecer a todos por la participación. Recuerden que las próximas jornadas de cardiología son el 28 y el 29 de septiembre en la Fundación Copaipa, así que ya vamos a estar mandando el programa, las invitaciones, y va a haber un link para la inscripción. Les agradezco a todos la participación y bueno, nos vamos despidiendo. Hasta luego. Chao, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias Dani. Chao, gracias a todos, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias. Adiós.